Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Tan Financieros. Hoy día vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de política con una joya de invitado, pero como siempre antes te quiero dar un buen dato. Para el 18, un quincho nuevo, para el verano, tu viaje soñado. Para todo esto, solicita tu crédito de consumo Banco Internacional 100% online y sin tener que ser cliente. Simula tu cuota en internacional.cl. Banco Internacional, el banco cuando necesitas un banco. Ya estamos acá con tremendo invitado, Daniel Matamala, periodista y autor del libro Cómo destruir una democracia. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Romy, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Estás en medio del lanzamiento de tu libro y te diste un tiempo, así que de verdad lo agradezco muchísimo. Vamos a hablar mucho del libro, pero también todos los temas que conllevan lo que escribiste. Y primero quería partir que nos cuentes un poco sobre si siempre quisiste ser periodista o fue algo que se te dio en el camino. Curiosamente siempre quise ser periodista desde que tengo uso de razón, como que siempre me gustaba mucho leer el diario, me gustaba mucho ver las noticias en televisión. Desde muy chico empecé a escribir mi propia revista deportiva en que inventaba resultados y qué sé yo, pero inventaba tablas de posiciones, dibujaba los goles, todo. Entonces sí, siempre tuve esa vocación. Es medio misterioso ¿por qué? Porque la verdad es que en mi familia no hay nadie que se haya dedicado al periodismo, no es que tuviera como algún referente, mi familia en general es más bien del mundo de la cultura. Mi mamá, profesora de música, mi papá, actor de teatro. Tengo harta gente como en la familia dedicada a la música, al arte, a temas culturales, pero en verdad nadie al periodismo. Así que no sé, es un poco misterioso, pero siempre supe que quería ser periodista, siempre lo tenía súper claro. Siempre quise que mi objetivo era llegar a estudiar periodismo, ojalá trabajar en prensa, trabajar en un diario, siempre como que soñaba eso. Y siempre me gustó también como escribir, reportear, investigar historias, como que creo que era parte de mi vocación, por alguna razón misteriosa desde muy chico. Claro, ¿y cómo fue tu entrada a la televisión? Porque ya llevas muchos años trabajando en medios muy conocidos, en CNN, televisión. ¿Cómo fue tu llegada a la tele, digamos? Como cualquier estudiante me inscribí para hacer la práctica, hice las pruebas para hacer la práctica, quedé de hecho en el Mercurio, en Televisión Nacional y Canal 13. Y yo siempre pensaba que iba a trabajar en prensa escrita, que era lo que siempre me había gustado. Y me había quedado un poco con el bichito de que encontraba que la formación que me habían dado en la universidad en televisión no era buena. Sentía que no había aprendido, la verdad, a hacer televisión. Que sí sabía hacer prensa escrita, que sí sabía hacer radio, pero en tele sentía que no había aprendido. Y dije, la práctica puede ser una buena alternativa para hacer algo que después no voy a hacer nunca más, pero para aprender algo que todavía no sé, que es hacer televisión. Así que acepté la práctica en Canal 13, entré a hacer la práctica como entre todo el mundo, digamos, haciéndole las cuñas a otros periodistas, claro, yendo a reportear para alguien más que estaba haciendo un reportaje. Y nada, pues me encantó el lenguaje audiovisual, me di cuenta de todas las posibilidades que tenía, de cómo se podían narrar historias mediante imágenes, de lo bonito que era reportear también en terreno audiovisualmente, del impacto que tenía, de lo masivo que era, y de alguna manera me encanté con un medio que no hubiera pensado que iba a trabajar ahí. Y por eso después de la práctica me llamaron a seguir trabajando en Canal 13, fui reportero, fui editor muchos años, después empecé a hacer algunas cosas de conducción y así fui. Hice de todo, la verdad, como que hice todas las pegas posibles y después finalmente terminé conduciendo el Telenoche, que fue el primer programa que conduje de manera más estable ya en Canal 13. Oye, ¿te ha tocado reportear y cubrir noticias históricas, digamos, en tus años de carrera? ¿Cuál ha sido para ti como la noticia que te tocó cubrir, que ha sido para ti un hito importante, como que te hayas sentido emocionado, tocado, o decir como que heavy estar en este momento traspasándole la información a todas las personas que me están viendo? Ha habido hartas, porque es una trayectoria ya bien larga, entonces me han tocado desde elecciones en Chile, en Estados Unidos, cuando gana Donald Trump, golpes de Estado, elecciones en otros lados del mundo, muchas cosas. Pero si tuviera que elegir uno, yo diría que probablemente la guerra en Ucrania. Porque fue muy potente. Yo he podido ir 2 veces a Ucrania. La primera vez fue cuando estalló la guerra, o sea, cuando Rusia invade a Ucrania, partimos con un equipo de Telefe en Argentina a la frontera sin tener nada, en verdad. Cruzamos la frontera con las manos en los bolsillos, con los equipos solamente, porque no teníamos transporte, no teníamos dónde quedarnos, no teníamos nada que hacer. Y estar esas primeras semanas de guerra despachando desde allá en circunstancias muy precarias, creo que era muy interesante, muy impactante, porque era un país que se estaba preparando para defenderse como fuera. O sea, la gente estaba armándose, la gente estaba armando bombas Molotov porque pensaban que los rusos iban avanzando y que iban a llegar a la ciudad y que iban a tener que defenderse casa por casa. Era un ambiente de anarquía donde no estaba claro quién gobernaba, no estaba claro si había un gobierno en funciones o no. Y ver eso ocurriendo en tiempo real, algo que a lo mejor uno no ha visto en libros de historia de guerras en Europa, fue bien impresionante. Y poder reportearlo y todo el desafío que significaba también
desde estar libre, porque te arrestaban, nos arrestaban varias veces al día porque pensaban que éramos espías, desde poder conseguir combustible para movilizarse, tener un transporte, tener cómo despachar. O sea, creo que fue un lugar donde aprendí mucho y fue muy formativo en términos de qué es lo que pasa en circunstancias tan extremas como esa. Y después este año pude volver, pude ir a otros lugares donde está el frente, básicamente, hoy día en la frontera del combate entre Rusia y Ucrania, ver las aldeas devastadas, la gente que sigue viviendo, pese a que no queda nada a su alrededor. Entonces, creo que ha sido muy interesante ese reporteo. No solamente por el tema geopolítico, si uno quiere, o por el tema más estratégico, sino por ver cuáles son las consecuencias en la vida de seres humanos que vivían una vida normal como la tuya o la mía, y un día de pronto se ven envueltos en la mitad de una guerra, y llevan años ya sin saber si el día siguiente si le va a caer un dron en su casa, si su hijo que está en el frente va a volver o no va a volver. Es una situación bien terrible y que creo que también nos tiene que hacer pensar mucho acerca de lo frágil que son cosas que a veces damos por sentadas, como la democracia o como la paz. Sí, eso, qué heavy, porque mientras hablabas yo decía... Claro, uno estudia la Primera, la Segunda Guerra Mundial, uno estudia en la época de dictadura en nuestro país, en el colegio, y uno de repente ve muy lejano el ítem guerra, ¿cierto? Porque uno lo asocia a lo antiguo, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Crees que en algún momento vamos a dejar de tener conflictos de guerra? ¿Qué tiene que pasar en el ser humano para que los conflictos no se resuelvan desde ese lugar y desde esa violencia? Bueno, yo creo que las guerras han acompañado al ser humano durante toda su existencia. Lo que pasa es que lamentablemente, así como nos hemos ido sofisticando en muchas cosas, cada avance que hacemos en lo primero que se nota es en la capacidad para matar. Y somos cada vez más eficientes en la capacidad de matar en masa. Mira lo que estamos viendo en estos días en Gaza, que es una masacre, es un genocidio frente a los ojos de todo el mundo. En que un Estado sencillamente toma la decisión de asesinar una cantidad enorme de población civil, matarlos mediante bombardeos, matarlos de hambre, y la comunidad internacional es incapaz de hacer nada, de reaccionar de ninguna forma. Entonces, lamentablemente, parece ser algo que nos acompaña, y además estamos en un momento muy frágil porque de alguna manera se habían creado instituciones que, sin ser perfectas ni mucho menos, intentaban darle cierta predictibilidad al orden en que funciona el mundo. Y hoy día todo eso se está derrumbando. Tú ves que toda la estructura que había, por ejemplo, de libre comercio a nivel mundial, que uno dice, bueno, si las naciones comercian libremente y tienen intereses económicos que están más juntos, es menos probable que haya guerras, ¿no? Porque no le van a convenir a nadie. Es un poco la lógica que hay detrás de la Unión Europea, por ejemplo. Después de las 2 guerras mundiales, que son cataclismos terribles en que millones de personas se matan, lo que dicen esos países es, bueno, para evitar que haya una tercera guerra mundial, para evitar que nos sigamos matando generación tras generación, lo que vamos a hacer es unirnos. Lo que vamos a hacer es que nuestras economías estén tan íntimamente relacionadas que una guerra entre nosotros sea impensable. Y es una mirada bien inteligente, claro, y que ha permitido a los países de la Unión Europea efectivamente tener un periodo de paz prácticamente inédito en su historia moderna. Bueno, de alguna manera la estructura internacional intentaba hacer eso a nivel global, y eso hoy día se está cayendo a pedazos. Eso es lo que hoy día, ese precario orden que había, muy imperfecto por cierto, es el que se está destruyendo. Entonces, cuando uno ve eso, ve que lo que viene por delante, salvo que surja algún nuevo orden, es más inestabilidad, más conflictos, más violencia, más incapacidad para intervenir en masacres como lo que está ocurriendo en Gaza, porque la comunidad internacional no tiene cómo unirse para enfrentar esa situación y para detenerla o para al menos frenarla. Sí, bueno, yo creo que es importante también la llegada de las redes sociales. Creo que ha traído esta palabra está súper usada, pero creo que está bien utilizada en este momento, que es la democratización de la información también. Antes de las redes sociales no teníamos mucho acceso a la verdadera información y hoy día podemos ver y también se pueden crear movimientos, organizaciones que nacen desde la ¿cómo se llama? Desde lo... Ay, se me fue esta palabra. Bueno, desde lo real de cada persona, de querer o hacer justicia o frenarlo a algo que se ve injusto a ojos de todas las personas. Entonces creo que también la llegada de las redes sociales ha sido importante también para la información, básicamente. Yo creo que hay un doble efecto, porque claro, lo que tú dices es cierto, hay mayor diversidad en términos de que hoy día cualquier persona que tiene un teléfono básicamente es un medio de comunicación y por lo tanto puede informar de manera mucho más instantánea cosas que están ocurriendo. Pero las redes sociales también están teniendo un efecto opuesto. Porque en el fondo lo que permiten las redes sociales también es que cada uno de nosotros se vaya encerrando en una realidad a la carta, en la realidad que nosotros queremos ver, claro, no la que realmente es. O sea, hoy día si tú quieres creer que la Tierra es plana,
Es súper fácil. Métete a YouTube, pon La Tierra es plana y vas a tener videos, pruebas, supuestos expertos que te entregan toda la evidencia que necesitas para decir, sí, pues yo sabía, ¿viste que la Tierra es plana? Y intentar convencer a otra gente también. Entonces se da esta paradoja de que hoy, que evidentemente tenemos un acceso a la información que nadie en la historia de la humanidad había tenido. Somos potencialmente la generación mejor informada y más ilustrada de la historia. Y sin embargo, hay algo dentro de nuestra forma de entender la realidad que nos hace, en vez de enriquecer nuestras miradas con toda esa diversidad de información que hay allá afuera, al revés, tender a encerrarnos en burbujas de desinformación porque queremos que el mundo sea como nuestros prejuicios nos dicen que debería ser. En vez de abrirnos a que efectivamente hay otras realidades que a lo mejor no coinciden con nuestros prejuicios o que a lo mejor pueden cambiar nuestra manera de ver la realidad. Nos cuesta mucho a los seres humanos decir, mira, estaba equivocado. Aquí hay evidencia de que yo estaba equivocado y esta era la verdad. Nos cuesta muchísimo. Preferimos decir, no, yo tengo la razón, no importa cómo. Y las redes sociales hoy día y las burbujas de desinformación nos permiten creer que tenemos la razón, no importa la tontera que estemos pensando. Sí. Y eso tiene un efecto también que es bien grave sobre las democracias. Sí, siempre hay que hacer un doble clic de la información que uno ve en redes sociales. Me acordé que mi papá, cuando chica, siempre que teníamos una duda, nos decía, no sé, tráeme el libro gordo de Petete. Y era un libro gordo gigante que de verdad tenía toda la información. Oye, claro, vamos... pero te das cuenta, era un libro que estaba, en el fondo, era información verificada. Sí, no, claro. No era googlealo, no era métete a YouTube y ve qué sale. Había una fuente que daba confiabilidad sobre que la información que estaba ahí efectivamente había sido verificada de manera profesional. Hoy día tenemos a nuestra disposición 1 millón de libros gordos de Petete. O sea, tenemos infinitamente más información, pero tenemos que entender cómo hacer la verificación y la gestión de esa información, y para eso el periodismo profesional, para eso los académicos, para eso los científicos siguen siendo fundamentales en poder entender la realidad y no dejarnos llevar por prejuicio. Totalmente. Y bueno, la lectura, muy importante, que vamos a hablar ahora de tu libro, pero antes tengo que contarles lo siguiente. ¿Soñando con la casa propia, pero aún no tienes el pie? No te preocupes. En ESEPE Inmobiliaria puedes acceder a asesoría financiera desde el primer día. Con el proyecto Altos del Valle Oriente, 3 modelos de casa de 3 dormitorios y hasta 3 baños, ubicadas en Puente Alto Oriente, en un entorno pensado para vivir en familia. Para más información, ingresa a esepe.cl o visita en Instagram @inmobiliaria_ESEPE. Ya, oye, Daniel, bueno, la lectura es muy importante. Leemos poco, sí, los chilenos. Bueno, a nivel latinoamericano leemos muy poco. Así que me encanta ese granito de arena que tú ya tienes 10 libros bajo tu autoría. ¿Qué te motivó a escribir este libro? ¿Cómo destruir una democracia? ¿Qué es lo que te llamó para hablar de este tema? Fue fundamentalmente el reporteo en terreno. A mí, como conversábamos antes, por mi profesión he tenido el privilegio de poder ir a estos lugares, a poder ir a gran parte de América y de ver bajo circunstancias muy extremas lo que ocurre en estos casos. Y concretamente lo que me encendió la chispa de poder escribir el libro fue en El Salvador, reporteando en una colonia muy pobre de San Salvador, la capital de El Salvador, y conocí a un kiosquero llamado Luis, que tenía un póster gigante de Nayib Bukele y que me hablaba en términos muy genuinos, muy emotivos acerca de lo que para él significaba Nayib Bukele, que me decía es un enviado de Dios que ha venido finalmente a solucionar los problemas del pueblo. Y me recordó que una década antes, estando en Venezuela, en la última elección de Hugo Chávez, había conocido a otra persona que se llamaba Iván, que vivía en un departamento recién entregado por el gobierno y que me hablaba en prácticamente los mismos términos de este Hugo Chávez, que lo ponía al nivel de Jesucristo, decía Jesucristo y mi comandante Chávez, y que también me decía que era un enviado de Dios para solucionar los problemas del pueblo. Y era muy genuino, de verdad, no era algo impostado, sí, era una emoción muy real que tenían estas personas. Y dije, bueno, aquí hay algo que evidentemente es igual, y da lo mismo que tú digas, no es que Bukele es de derecha, es que Chávez es de izquierda. La forma en la cual estos líderes aprovechan los problemas reales que tiene la ciudadanía. En el caso de El Salvador, un problema de violencia desatada. En el caso de Venezuela, un problema de miseria y de corrupción. Y le dicen a la gente, confíen en mí, yo soy distinto. Yo, por amor a ustedes, por amor al pueblo, voy a hacer todo lo que sea necesario. Pero necesito que me den el poder total. Porque hay una serie de gente muy mala, de élites, que están en las instituciones, que lo único que quieren es obstaculizar lo que vamos a hacer juntos, el líder y el pueblo. Y por lo tanto hay que destruir todo eso que está obstaculizando la labor del líder. Y eso lo van haciendo lentamente, lo van haciendo de una manera muy convincente, porque son carismáticos, porque son talentosos, porque saben cómo manipular al pueblo, y por lo tanto van logrando que el pueblo voluntariamente les vaya entregando más y más y más poder.
Y ese dispositivo, de alguna manera, cuando uno empieza a verlo, se da cuenta que se repite en distintas escalas, con distintos grados, con distintos resultados, pero se repite de manera bastante sistemática en muchos países, de que estos líderes tienen un discurso muy similar. Siempre son ellos del lado del pueblo. Los demás son enemigos. Si alguien es crítico del líder, si alguien no está de acuerdo con lo que está haciendo el líder, no es que tenga una opinión distinta, legítimamente, ¿no? y que se pueda conversar acerca de quién tiene la razón o qué es lo mejor. No, es un enemigo. Hay que destruirlo. Entonces, esa lógica de confrontación, de amigos versus enemigos, de amor versus odio, de poder total para un líder versus destrucción de cualquiera que se le oponga, es muy peligrosa y va horadando poco a poco el edificio de la democracia, de la convivencia entre las personas, y va haciendo que países que eran democráticos, con muchos problemas, con muchas imperfecciones, por supuesto, terminen, como en el caso de Venezuela o ahora en el caso de El Salvador, convertidos en dictaduras. Y finalmente también tiene que ver con cómo estos líderes toman el dolor, como tú decías, problemas reales, que son dolores de las personas. O sea, en el caso de El Salvador, la seguridad, y los transforman en finalmente como su motivo de lucha. Entonces, claramente estas personas se sienten confiadas de que un otro resuelva sus problemas. Sí, son dolores muy genuinos. Yo creo que esa es la clave. Aquí no es que se invente en general un problema. O sea, me tocó y en el libro está reporteado el problema de las maras, de las pandillas en El Salvador. Efectivamente, es un drama terrible, gigantesco. O sea, gente que... yo estuve en algunas de las colonias en que me decían, bueno, esta era la calle M. Bueno, de aquí para allá yo no podía pasar. ¿Por qué? Porque de aquí para allá estaba la otra pandilla, que era el barrio 18. Y yo vivía del lado de la Mara Salvatrucha. Y por lo tanto, toda la gente que vivía en ese sector eran prisioneros como si fueran miembros de la Mara. Porque pasar al otro lado era pasar al territorio, comillas, enemigo. Entonces, había gente que, desesperada, después de años de vivir esto, dice, bueno, aquí hay una persona que sí está haciendo un cambio, ¿no? Y lo apoyan genuinamente y sinceramente en Nayib Bukele. ¿Cuál es el problema? Que para hacer ese cambio, para combatir la violencia, lo que hace Bukele primero es suspender cualquier derecho ciudadano. Por lo tanto, hoy tenemos las cárceles de El Salvador llenas de decenas de miles de civiles inocentes sobre los que no hay ninguna evidencia, ninguna prueba, nadie sabe por qué los detuvieron, no tienen derecho a un abogado, no tienen derecho a juicio. Están sencillamente pudriéndose, muriendo muchos de ellos, porque muere gente todos los días en las cárceles. No en la cárcel que muestra Bukele, porque él muestra una cárcel, que es el Secot, ¿no? Y lleva a los equipos de televisión y a los influencers y todo. En El Salvador hay 22 cárceles. Yo hablé con la gente que ha sido llevada a otras cárceles y que son un infierno. Un infierno no para los pandilleros, un infierno para los civiles que están ahí encarcelados. Y gente inocente, como tú dices. O sea, gente no solo contra la que no hay ninguna prueba. Y uno de los casos que reporté en El Salvador fue ir a una isla, la isla Espíritu Santo, que es una isla muy pobre, pero muy segura, porque estaba totalmente aislada del continente y nunca hubo guerra civil, nunca hubo pandillas, porque tenían un sistema de control ellos mismos, de que no podía entrar ninguna persona externa a ese lugar. Y llegaron los militares y arrestaron a 22 personas, porque tenían que cumplir una cuota de arrestos. Y claro, qué más fácil que ir a una isla, agarrar gente de manera aleatoria, o porque alguien había dicho, porque había una denuncia, porque había una acusación, listo, los encerraron y los llevaron a la cárcel. Y mucha gente sigue presa, sin que haya ninguna prueba, ni ninguna evidencia, ni ninguna acusación de por qué. Entonces, es quedar sometido al arbitrio más absoluto, en que si un señor que hoy día tiene el poder total decide que tú tienes que estar en la cárcel, no tienes ninguna posibilidad de defenderte. Y lo que me pasó en el caso específico de El Salvador es que gran parte de la gente que me ayudó a reportear a mí cuando fui para allá, hoy día o está en la cárcel o está en el exilio. Hay, por ejemplo, una abogada de derechos humanos muy famosa, Ruth López, de una organización que se llama Cristosal, que es una organización internacional de defensa de los derechos humanos en América Central, que tuvo la mala idea de investigar y denunciar la corrupción de la familia Bukele. Ella fue una de las personas que yo entrevisté en el libro. Y en el mes de mayo fue arrestada y todavía está presa. Porque, claro, era una persona incómoda porque estaba investigando la corrupción en el gobierno. Y, enemiga. Por supuesto, era por lo tanto enemiga del pueblo, sí. ¿No es cierto? Se ocupa ese mismo lenguaje. Y como el poder total está en manos de un solo hombre, da lo mismo que no haya ninguna prueba ni ninguna evidencia. Sencillamente, Bukele manda a la policía a arrestarla, la arrestan, la fiscalía dice que el arresto está bien, los jueces dicen que el arresto está bien porque todos los jueces o fiscales disidentes ya fueron purgados. Hay una asamblea legislativa que hace lo que Bukele quiere. De hecho, Bukele ahora quiere reelegirse de manera perpetua, indefinida, y la asamblea legislativa se le presenta el proyecto, el mismo día lo aprueban y ahora Bukele tiene la posibilidad de reelegirse por siempre, si él así lo decide. Entonces, creo que es una elección muy interesante
porque muestra que, aunque al principio parezca que estos líderes están haciendo cosas que pueden ser positivas, porque claro, cuando un líder tiene el poder total es más fácil hacer muchas cosas que a lo mejor en democracia son engorrosas, son burocráticas, no son muy efectivas. Entonces, claro, a primera vista uno dice, bueno, este tipo está haciendo un cambio positivo. Lo mismo que decía la izquierda mundial mucho tiempo por Chávez, que era un gran referente. Chávez sí está haciendo las cosas. Claro, tiene unas formas medias raras, pero no importa. El objetivo es que logre más justicia social. Y durante mucho tiempo Hugo Chávez fue una especie de gran referente. Pero claro, lo que van haciendo estos líderes es convertirse en dictadores, en tiranos absolutos de sus países, y después ya no hay forma de frenarlos, porque después ya no queda nadie con poder ni con autoridad para poder ponerles un freno. Claro, ahí agarra mucho vuelo dentro de su liderazgo. Y estos 5 líderes, ¿qué tienen en común? Bukele, Almó, Maduro, Trump, Milei. Tienen en común que todos ellos tienen un tipo de liderazgo que es autoritario, que es personalista y que es caudillista. O sea, ellos desconfían y hacen que la gente desconfíe de todas las instituciones que tiene la democracia. De la separación de poderes, de que haya un poder judicial independiente, de que se respeten las garantías constitucionales de todos. Dicen, todas estas cosas son una trampa que han puesto las élites y por lo tanto lo importante es que el poder no pase por todas estas cosas, sino que pase directamente del pueblo hacia mí. Esa es la estructura básica. Ahora, hay muchas diferencias porque, claro, por ejemplo, en el caso de López Obrador, él gobernó dentro de parámetros básicamente democráticos, no llegó a ser un dictador. Milei también gobierna dentro de un país que todavía es democrático como Argentina. Trump está intentando ser un dictador, todavía no lo ha logrado, pero claramente es un aspirante a ello. Y Bukele y Maduro ya son dictadores en toda regla. Pero todos ellos tienen esos elementos. Y por eso yo digo que esto es una especie de pendiente resbaladiza. En el fondo, cada uno de estos líderes representa un momento en que la democracia se va horadando progresivamente, desde López Obrador, que uno dice es la enfermedad más leve, digamos, en el sentido de que todavía hay instituciones que funcionan y él entregó el poder después de 6 años a su sucesora, hasta el extremo ya de un tirano que se sostiene en el poder solamente mediante la represión y la corrupción, como es Nicolás Maduro en Venezuela. Pero si uno va viendo los pasos, son pasos sucesivos, porque al principio también Chávez era democrático. Al principio también Bukele era democrático, ¿no? Pero uno veía que su estilo de lo que ellos entendían como autoridad iba horadando la democracia progresivamente hasta que ya no había forma de frenarlos. Claro. Oye, y viniéndonos hacia Chile, estamos previo a elecciones. ¿Tú crees que algún candidato podría poner en riesgo nuestra actual democracia? Yo creo que es bien importante la pregunta, porque, en Chile tenemos un edificio en términos como de las instituciones que todavía funciona. O sea, tú tienes un poder ejecutivo, un gobierno que es limitado, no puede hacer lo que quiere, tienes una oposición que puede hacer su trabajo, jueces y fiscales que son bastante independientes, hay libertad de expresión. O sea, tú dices, los fundamentos de la democracia liberal de esta casa están en pie. Pero cuando tú ves el terreno en que está construida la casa, es un terreno súper pantanoso, porque existe una gran desafección de la gente hacia la democracia. O sea, hay una sensación muy extendida de que la democracia no está siendo efectiva en poder solucionar los problemas y en poder mejorar la vida de la gente. Por darte un ejemplo, en la última encuesta CEP, solamente el 44% de las personas dicen que la democracia es siempre preferible en cualquier circunstancia. Y más de la mitad dice, a mí me da lo mismo, o dice, incluso a veces podría ser preferible un régimen autoritario. Entonces tú dices, chuta, acá tenemos un problema bien grave, ¿no? Porque hay una desafección muy fuerte. El tema de la delincuencia, que es obviamente hoy día por lejos la principal preocupación ciudadana. Una mayoría de la gente cree que un gobierno autoritario podría ser más efectivo en combatir la delincuencia que un gobierno democrático. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? No, porque no son soluciones reales, no son soluciones efectivas. O sea, cuando alguien dice tal persona, no sé, entre comillas, acabó con la delincuencia o solucionó el problema de la delincuencia. Primero, el problema no se acaba en ninguna parte, ¿no? Es como decir que esos problemas no se acaban, se combaten de mejor manera, por cierto, pero no se acaban. Y segundo, decir que tú acabaste con el problema de la delincuencia, convirtiendo al Estado en un Estado delincuente. Porque es un Estado que encarcela gente sin razón, que asesina gente. Eso no es solucionar el problema. Eso es pasar el problema de que el terrorismo y la delincuencia la ejerzan bandas o la ejerzan pandillas a que la ejerza el propio Estado, que yo creo que es todavía más grave, porque es una degradación del Estado que está para protegernos a todos nosotros, no para encarcelarnos sin razón, no para asesinarnos sin razón, no para negarnos el acceso a la justicia. Entonces, esa no es una solución. Yo creo que las soluciones siempre tienen que ser dentro de los cauces de la democracia. Ahora, por supuesto, se entiende y uno empatiza, y creo que una cosa importante del libro es que parte de la empatía
con las personas que desesperados dicen, bueno, aquí hay alguien que me ofrece una solución que la democracia no me ha ofrecido. O sea, creo que hay que entender, ¿no? Más que juzgar eso, hay que entenderlo. Y por eso se cuentan sus historias en el libro, porque creo que es importante comprender que, bueno, efectivamente hay momentos de desesperación donde la gente se vuelve vulnerable a los cantos de sirena de estos caudillos, por razones que son atendibles y que son comprensibles. Entonces la pregunta tiene que ver primero con cómo hacemos que la democracia funcione de manera más efectiva. Yo creo que esa es la gran pregunta hoy día. ¿Cómo hacemos que efectivamente tengamos una democracia en la cual la gran mayoría de la gente diga, no, hay que defender la democracia siempre, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, siempre la democracia es preferible a que haya un dictador o un líder que dice que va a resolver todo por sus propias manos? Porque sabemos que eso siempre termina mal. Sí, la historia es muy rica en ejemplos, o sea, desde Perón, Fujimori, hasta ejemplos más contemporáneos como Chávez, como Bukele, como Ortega en Nicaragua. Siempre termina mal cuando un líder dice yo voy a solucionar el problema por la fuerza. Siempre termina mal. No hay ningún ejemplo en la historia en que tú digas eso ha funcionado y ha permitido generar sociedades más libres, más prósperas, más felices. No existe. La única manera que hemos inventado los seres humanos de tener una civilización donde podamos vivir en paz es la democracia. Entonces creo que eso, por más problemas que hay en el día a día, por más que a veces uno le dé rabia, como lo que hacen los políticos, las discusiones en el Congreso, la única solución es tratar de mejorar eso, no tratar de cambiarla por la ilusión o la ficción de que va a venir un líder milagroso bajado del cielo a solucionarnos nuestros problemas. Sí, y es heavy porque me llama la atención que nosotros hace poquito tiempo tuvimos un periodo en donde no teníamos democracia, vivimos en dictadura 17 años, y me llama mucho la atención que haya un gran porcentaje que esté dispuesto a perderla con tal de solucionar estos problemas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué crees que pasa como sociedad de que haya un gran parte de las personas que estén dispuestas a eso? Bueno, yo creo que una clave es que hoy ya buena parte de la sociedad no recuerda y no sabe lo que es vivir en una dictadura. Por razones lógicas, digamos, porque a gran parte de las personas les tocó nacer o ya tener uso de razón después de que se recupera la democracia en Chile. Por lo tanto, claro, no sabes lo que es vivir con el miedo de que te puedan llevar, encarcelar o desaparecerte sencillamente porque piensas distinto, o de no tener libertad de expresión, o de que no haya libertad de prensa. En fin, todo lo que significa vivir en una dictadura y que las personas que tienen los años suficientes para recordarlo, yo era niño cuando fue la dictadura, pero tengo la edad suficiente para recordar lo que significaba eso, creo que nos es más fácil decir bajo ningún motivo, por ninguna circunstancia podemos volver a esto. Pero tal vez en personas más jóvenes se vuelve un poco más difícil porque es una cosa más teórica, ¿no? Claro. No es algo real. Y lo otro es que creo que hay una cierta como rebeldía mal entendida de que estos líderes se convierten como en especies de rebeldes o de rockstar, ¿no? Que es como que lo que pasa con, no sé, con Milei, que mucha gente encuentra, oye, qué divertido este tipo que insulta a todo el mundo y que tiene este estilo de estar humillando a cualquiera. Pero eso no es divertido. Es muy peligroso, porque al final hace imposible cualquier debate. Tú no puedes discutir temas en la sociedad si el presidente de la República, cada vez que alguien lo critica o cada vez que alguien no está de acuerdo, inmediatamente le lanza una sarta de insultos, de humillaciones, manda a todas sus tropas digitales pagadas con dinero estatal, aunque él dice que el Estado es un robo y todo eso, pero ocupa perfectamente al Estado para perseguir a los demás. Dice que cualquier persona que salen a protestar los jubilados, y Milei dice que son terroristas que están intentando hacer un golpe de Estado. Una democracia no puede sobrevivir con ese tipo de lenguaje y con ese tipo de comportamiento. Entonces, creer que eso es como divertido o que es como se hacen las cosas ahora en redes sociales. El propio Milei hace poco hubo elecciones en Buenos Aires, por darte otro ejemplo, que enfrentaban al candidato de Milei con el candidato del expresidente Macri, que es un expresidente de derecha tradicional. Y el día antes de las elecciones, la gente de Milei publica un video trucado de Macri, hecho con inteligencia artificial, en que Macri decía, voy a bajar a mi candidata y voten todos por el candidato de Milei. Fue un intento grosero de engañar a los electores, claro, el día antes de las elecciones. Bueno, le fueron a preguntar a a Milei, perdón, y Milei dijo, está bien, si así se hacen las cosas hoy día en redes. Y Macri es un llorón por estar reclamando por esto. Entonces, cuando ya el engaño, la mentira, la idea de engañar a los electores para que voten engañados por un candidato, imagínate lo grave que es eso para la democracia, es promovido, celebrado, festejado como si fuera una gracia por el presidente de la República, tú dices, chuta, esa democracia está en problemas, porque así es imposible tener un debate sano. Y obviamente del otro lado van a decir, bueno, entonces aquí todo vale y tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y también tenemos que mentir y también tenemos... Entonces, creo que es muy importante que en Chile
donde creo que todavía hay un debate que más o menos funciona. Yo creo que en ese sentido estamos mucho mejor que otros países, que tengamos esa claridad de rescatar y celebrar esas cosas que tenemos que son muy buenas. O sea, a mí siempre me provoca un orgullo enorme los días de elecciones, que vamos a votar todos tranquilamente, se cuentan los votos de manera transparente, de manera limpia, rapidísima, cierran las mesas a las 6, a las 7 ya sabemos quién ganó, a las 8 el que perdió felicita al ganador, a las 9 el ganador hace su discurso y a las 10 nos vamos todos para la casa sabiendo que es el nuevo presidente. O sea, eso es una maravilla. Eso es de las cosas más importantes que tenemos como país. Y por favor, es tan importante entender que eso es relevante y no perderlo. O sea que se va a votar, se cuentan los votos, obviamente mucha gente no le va a gustar el resultado porque va a perder, pero bueno, así es la democracia, se acepta que el otro tipo ganó, que el otro tipo tiene ahora el poder y va a poder gobernar dentro de ciertas reglas, no va a hacer lo que quiera, y eso se respeta. Y todos lo respetan y todos entendemos que así funciona la democracia. Eso que de repente puede parecer tan obvio, que lo damos como por descontado, es un tremendo logro que tenemos como país. Y es cosa de ver lo que está pasando en otros países cercanos, vecinos, donde eso se está perdiendo o ya definitivamente se perdió. Entonces creo que tenemos que cuidarlo como el tesoro más preciado que tenemos, porque eso lo permite que tengamos nuestra libertad, que tengamos nuestros derechos, que tengamos una sociedad en la que podamos discrepar, en la que podemos estar en desacuerdo y no por eso somos enemigos. Claro. Cosas muy básicas, pero que son tremendamente importantes y que uno se da cuenta que son tan importantes cuando las pierde. Claro, el otro día pensaba, por ejemplo, que damos por sentado muchas cosas que no necesariamente tenemos que dar por sentado. Por ejemplo, las mujeres hoy día votamos en el año 1940 y algo más o menos se nos dio derecho a voto. O sea, antes no votaban. Mi abuelita nació en 1928, no tenían esas posibilidades las mujeres en ese tiempo y hoy día lo hacemos. Entonces, por sobre todo es como, vamos a votar, porque en el fondo también homenajeamos a las que no pudieron, ¿cachai? Y lo mismo pasa con la democracia. De repente es como, ya, pero sí. O sea, no dar por sentado la democracia también, ¿o no? No hay nada por sentado. Bueno, el ejemplo que tú pones es clarísimo, el ejemplo de los derechos de las mujeres. Que claro, en Chile se vota, las mujeres votaron por primera vez en una elección presidencial con el presidente Ibáñez en 1952. Fue hace nada, ¿no? Y no ganaron el derecho a voto porque los hombres un día hayan dicho, bueno, les vamos a dar el derecho a voto. Fue porque hubo líderes, lideresas feministas que hicieron un trabajo tremendo, transversalmente, conservadoras, liberales, socialistas, comunistas, de todos lados, y que lograron una igualdad tan básica. Entonces, son derechos que nunca están garantizados, que nunca hay que dar por sentado. En Estados Unidos también se pensaba que el derecho al aborto, por ejemplo, era algo que ya estaba ganado, bueno, y se acaba de perder. O ahora que tenemos, por ejemplo, que en Chile hemos avanzado muchísimo y tenemos un matrimonio igualitario, por ejemplo, y que ya no hay discriminación a personas a parejas del mismo sexo. En Chile hace 25 o 30 años todavía estaba penalizado con cárcel el que dos hombres tuvieran relaciones sexuales. Y eso fue hace nada. Y era un delito penado con cárcel. Y se discutió en el Congreso y hubo parlamentarios, algunos de los cuales todavía están en el Parlamento, que se opusieron, pero de la manera más tenaz, que esto era una aberración y que iba a corromper la sociedad si se dejaba de criminalizar que personas adultas tuvieran relaciones. Imagínate de lo que estamos hablando. Hace no tanto se discutió en el Congreso también, y fue también una tremenda discusión, si todos los hijos tenían que nacer con los mismos derechos. O si iba a permanecer esta legislación que decía que había algunos hijos que eran legítimos y otros que eran ilegítimos. Y que un niño, dependiendo de si era legítimo o ilegítimo, tenía derechos distintos. Eso fue hace nada. Entonces, es muy fácil que esas conquistas que hoy día nos parecen tan obvias, tan evidentes, ¿no? ¿Cómo se va a discriminar a un niño? ¿Cómo se va a discriminar a una pareja porque sean del mismo sexo o de distinto sexo? Bueno, son cosas que se ganan y se pierden y las sociedades a veces pueden retroceder de manera muy fuerte. El caso de Estados Unidos me parece que es clarísimo al respecto. Toda la cantidad de cosas, de derechos que parecían ganados y se están perdiendo. Entonces también hay que estar muy atentos para que eso no pase. Sí, exactamente. Sobre todo ahora que estamos previo a las elecciones. Oye, vamos a pasar al segundo bloque, pero atención a lo que les tengo que contar. En Exness, la ambición se encuentra con la precisión. Exness es uno de los brokers más grandes del mundo, con más de 1 millón de traders operando a nivel global. Creado para traders reales de CFD, ofrece condiciones que afinan las ventajas en el mercado. Spreads más ajustados y estables, retiros instantáneos y ejecución en milisegundos. Exness
donde los traders serios operan. Encuentra más información en exness.com. Oye, Daniel, cuando chico, ¿cómo era el tema de dinero en tu familia? ¿Se hablaba de plata? ¿No se hablaba de estos temas? ¿Escaseaba? ¿Había? ¿Cómo fue el tema de dinero cuando eras chico? Bien fluctuante, diría yo, porque me tocó una época bien difícil. Pues, estamos hablando antes de la época de la dictadura, ¿no? Y con papás del área de las artes también. Claro, papás separados. Básicamente mi mamá tenía que sacarnos adelante a mi hermano y a mí sola. Y ella era profesora de música y trabajaba en un liceo fiscal en Valdivia. Y los años 80 fueron una época terrible para los profesores en Chile. Básicamente ganaban sueldos de hambre. Entonces hubo una época, te diría mediados de los 80, fines de los 80, que vivíamos en Valdivia, que fue muy difícil económicamente porque no alcanzábamos. O sea, era una mamá tratando de sacar adelante a sus 2 hijos con un sueldo miserable, trabajando muchísimo, por cierto, pero era bien difícil. Entonces fue una época como muy, muy dificultosa. Después ya las cosas mejoraron un poco económicamente porque ella empezó a trabajar en un colegio particular donde ya había un mejor sueldo, etc. Pero claro, fue una época, uno como niño, claro, no se daba tanta cuenta, obviamente, porque uno vive en su mundo y tiene su amigo y juega y es feliz igual. Pero desde el punto de vista de los adultos que tienen que sacar adelante era bien difícil y bien angustioso. Sí, aparte que como tú bien dices, una época en donde en general era difícil, no en lo particular, digamos, en general costaba un poco salir adelante también. Claro, una época muy difícil, o sea, la época en Chile hubo una crisis económica muy fuerte el 82, 83, que tuvo una enorme cantidad de desempleo, el PEM, el POG, ¿no? Y después, claro, empezó luego a mejorar un poquito la situación para todo el mundo, pero especialmente para una cierta clase media profesional, ¿no? Que estaba muy pauperizada en esa época, porque la educación no recibía financiamiento, la educación pública básicamente la estaban tratando de derrumbar, digamos, de que se acabara. Y una de las maneras era entonces como castigar muy fuertemente a los profesores. Entonces, para una profesora que trabajaba en un liceo fiscal era súper, súper difícil poder sostener una familia y claro, insisto, uno como niño tal vez no se da tanta cuenta, sí, claro, de lo que está pasando necesariamente, pero sí, es una época bien, bien complicada. Oye, y hablando del tema profesores, ¿te parece justo al día de hoy los sueldos a los profes? No, yo creo que es una sociedad en la cual, a ver, Chile tradicionalmente creo que tuvo un gran orgullo por sus profesores, ¿no? Como el tema de la escuela normalista, de, no sé, Gabriela Mistral, profesora, Pablo Neruda, profesor, como que había una cierta épica en que el profesorado era una de las vigas que constituían Chile, ¿no? Que la escuela pública era parte fundamental de lo que hacía que Chile fuera un estado relevante, ¿no? Había un orgullo muy importante por esa profesión. Y eso yo creo que se atacó fuertemente durante la dictadura y luego se ha ido recuperando en algunas cosas. Evidentemente hoy día los sueldos no son los mismos que había hace 30 años, se ha mejorado mucho en eso, pero sigue siendo una profesión, creo que miramos un poquito en menos. O sea, sigue siendo una profesión que no es bien pagada en comparación con otras, que más importante todavía, no tiene el prestigio profesional que tienen otras. O sea, pasa mucho. Yo hablo mucho también con estudiantes de pedagogía porque llegan mucho a mis firmas de libros, conversar con ellos, y muchos me cuentan que en el fondo cuando le dijeron a su papá, oye, quiero ser profesor, ¿pero por qué? Si tú tienes puntaje para hacer otra cosa, para ser abogado, no sé, o para estudiar otra cosa, ¿por qué quieres ser profesor? ¿No? Todavía es una profesión que es mirada un poquito como, entraste a pedagogía porque no te alcanzó el puntaje para otra cosa. O entraste a pedagogía porque no fuiste lo suficientemente bueno para hacer otra cosa. Entonces creo que hay una cosa de prestigio profesional que todavía no está bien lograda, que tiene que ver en parte, por cierto, con los sueldos, por supuesto, pero que también tiene que ver con cómo entendemos y cómo respetamos ese rol dentro de la sociedad. Hoy día tú ves también que hay casos, por ejemplo, de violencia escolar, sí, en los cuales los profesores muchas veces son víctimas. Muchas veces hay casos de violencia de padres o apoderados contra profesores, o no solamente violencia física, me refiero a faltas de respeto, que también dan cuenta de que el rol del profesor no es mirado como debería ser. Que no hay nada más fundamental en una sociedad que los profesores, los educadores de párvulos, la gente que está formando las nuevas generaciones es patrimonio fundamental del país. Claro. Y esa mirada creo que todavía no se ha recuperado, esa mirada que yo creo que sí hubo en algún momento, digamos en la década del 30, del 40, del 50 en Chile. Sí, bueno, si estamos sentados acá es porque alguien nos educó en alguna parte de nuestra vida. Sí, en mi casa más soy hijo de profesora, bueno, entonces obviamente es un tema que me emociona también porque vi a mi mamá
como en todas estas circunstancias súper adversas que te decía, o sea, ganando un sueldo de mierda, perdón por la palabra. Ella igual vibraba por sus niños, se esforzaba por ellos, por sacarlos adelante. Condiciones muy difíciles en un liceo fiscal en Valdivia, que se llovía por todos lados, donde tenía que partir haciéndole un poquito de clase de gimnasia en la mañana porque estaban muertos de frío en invierno. Y aún así, con todas esas precariedades, ver cómo ella se alegraba de que hubiera chicos que les gustaba la música o que aprendían a tocar un instrumento, y para ella eso es un tremendo logro. Entonces, es tan lindo lo que hacen los profesores y las profesoras cuando tienen vocación. Es tan lindo lo que pueden lograr, la diferencia que puede hacer un profesor. Sí. Todos nos acordamos de un profesor que nos hizo un poco la diferencia o que de alguna manera nos marcó. Entonces es tan importante, y es tan importante que como sociedad pudiéramos reconocerlos más. Sí, darles ese valor que lo merecen, porque no es como darle un valor porque sí, sino que porque realmente lo merecen. Sí. Oye, Daniel, y en tu caso, con el tema de las finanzas personales, ¿te ha costado? Porque no existe educación financiera en nuestro país, lamentablemente. El otro día salía una encuesta que nos ponían como nota 1,6, creo, en educación financiera. Hay muy mala educación financiera. O sea, inclusión financiera perfecta, porque la cuenta RUT hizo que todos tuviéramos una tarjeta para... Gran política pública la cuenta RUT. Sí, o sea, increíble. Sí. Pero cuando nos pasamos a la educación financiera, el cómo gestionar nuestros ingresos, entender la tarjeta de crédito. O sea, mucha gente le llega al estado de cuenta y es como, no tengo idea, voy a pagar el total, o si es que pago el mínimo, porque... En tu caso, ¿cómo ha sido el tema con la relación con el dinero? ¿Te ha costado? ¿Pudiste tener educación financiera en algún momento? Yo diría que no, fíjate. No es algo que enseñaran en el colegio, por lo menos en mi época, ni siquiera en la universidad. Me acuerdo mucho de que se haya hablado de algo así. Uno va aprendiendo un poco. En mi caso, yo siempre he sido como bien... En fondo, yo obviamente estudié en la universidad con crédito. Para mí lo primero era ya salir, tengo que encontrar trabajo, poder pagarme un arriendo y poder pagar el crédito. Eso era como el objetivo número uno, que pude hacerlo, lo pagué completo después de algunos años. Y después siempre he sido una persona que básicamente vive de su sueldo, de lo que hace profesionalmente. Y claro, uno trata de ser como súper responsable en el manejo de esas platas. Hoy día es como tener la tarjeta de crédito, pero tenerla siempre bajo control, porque es un instrumento más, no es que sea necesariamente un mal instrumento, pero obviamente tienes que tenerlo bajo control, poder, ojalá, todo lo que uno pueda pagar al contado, o si no es al contado, en cuotas que sean bien razonables y acotadas y que uno sabe que tiene cómo pagarlas. Siempre he sido más bien como conservador en ese aspecto, ¿no? Nunca me ha gustado estar endeudado, y creo que tengo la gran suerte también de poder vivir de lo que me gusta y de lo que creo que soy bueno, ¿no? Porque vivo de mi trabajo profesional, pero amo mi trabajo profesional, o sea, me encanta hacer eso, y creo que soy relativamente bueno en eso, y como que puedo juntar esas tres cosas de alguna manera y poder vivir de lo que es mi pasión. Claro. Que es un privilegio que no todo el mundo tiene. Entonces también eso, claro, que hace las cosas más fáciles. Sí, claro. Y bueno, el hecho de que seas más bien conservador, que no te guste mucho la deuda, a diferencia de mí, que yo me endeudé muchísimo, ya estamos fuera de eso. Pero ¿Y saliste de ahí? Sí, pero me costó como 6 años ordenarme, salir de ICOM, pagarle a los fondos, porque no entendía nada, porque como tú bien dices, no existe educación financiera y uno entra al mundo adulto sin entender cómo funciona este mundo adulto, y uno se pone a improvisar. Se pone a improvisar, empieza a hacer uso de las tarjetas de crédito, de la cuenta corriente, de la línea de crédito, y empieza a entrar en este loop, que fue lo que me pasó a mí. Después de 6 años logré ordenar. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de eso? Lo primero, la clave para que no le pase a los demás. La clave, que eso va a sonar súper obvio, pero en verdad no es tan obvio, gastar menos de lo que ganas. Yo gastaba, porque tienes acceso a gastar más de lo que ganas. Por supuesto. Y no solamente tienes acceso, el sistema de alguna manera te va empujando constantemente a que gastes más. Claro, o sea, ¿cuántos comerciales vemos en fecha 18 de septiembre? Celebra con tu crédito de consumo en 12 cuotas, en la Navidad lo mismo, ándate de vacaciones con tu crédito, con la tarjeta de crédito, y no nos enseñan a ahorrar, no nos enseñan a invertir. Entonces, claro, mi gran enseñanza ha sido no a gastar más de lo que gano y siempre ahorrar, todos los meses. Claro, y eso no es, podemos decir tú, no es tan fácil, porque hay que hacerle los cálculos, digamos. Exacto. Hay que decir, ya, voy a comprar esto en cuotas, ok. ¿Cómo distribuyo eso y cómo estoy consciente de que todos los meses hay un diferencial que no estoy viendo, pero que voy a tener que estar pagando? O sea, todo eso también hay que ser consciente un poco de esa situación. Sí, exactamente. Revisar los números, hacer como presupuesto que suena tan fome, pero que es demasiado importante. En el fondo, cuánto me entra, cuánto sale,
qué tengo que ajustar. Es muy importante. Y bueno, educación financiera no hay en el país. Educación cívica lo perdimos. Está dentro de formación ciudadana hoy día. ¿Crees tú que son dos ramos que debiesen estar de manera más presente en los colegios? Yo creo que es fundamental, porque en el fondo creo que parte de la educación no solo tiene que ver con tener... bueno, y ya es bastante difícil, ¿no? Además, poder generar niños que lean, que escriban bien, que sepan matemáticas, qué sé yo. Pero una parte fundamental es formar buenos ciudadanos, ¿no? Gente que pueda vivir en la ciudad. De ahí viene el término ciudadanos de una buena manera, y eso significa desde la educación cívica, que nos permite entender, bueno, por qué es importante la democracia, cómo funcionan las instituciones, cuál es el rol que tiene cada una de las autoridades, cuál es el rol que tenemos nosotros como ciudadanos también en la gestión de esa democracia, y también cómo vivir de una manera que sea buena, ¿no? Y yo creo que ahí, sobre todo en un mundo como el actual, en un país como el nuestro, es súper importante cuál es la relación que tenemos también con el dinero, con el consumo, que no es algo malo, ni mucho menos. Es una de las grandes cosas que tenemos en Chile, que hay un acceso muy masivo al consumo. Porque lo que pasa es que hace 40 años el acceso al consumo en Chile era así, era muy restringido, ¿no? Y de repente millones de personas que habían vivido en la pobreza o en la vulnerabilidad tienen acceso al consumo, pero siguen estando en una clase media que es muy frágil, ¿no? Pero con un acceso al consumo que es enorme. Yo me acuerdo porque me tocó vivir ese proceso, ¿no? Como en tiempo real, cómo iba pasando que de pronto teníamos acceso a un montón de cosas que antes era de una muy pequeña élite o ni se soñaba, que era de otros países. Bueno, ¿qué pasa cuando a todas esas personas, como dices tú, sin ninguna educación financiera, sin ninguna formación, se les dice, miren, están todas estas posibilidades ahora de consumo abiertas, y esperamos que mágicamente la gente se comporte de una manera súper racional y súper informada, cuando no le hemos dado esa formación, cuando además, desde el punto de vista de la publicidad y todo, los estamos incentivando a no actuar de forma racional, sino a actuar de forma impulsiva, a gastar más de lo que están ganando, etc. Entonces creo que se provoca una discordancia. De además un país en que en general los sueldos han sido relativamente bajos. Hoy día todavía el sueldo mediano formal en Chile anda por 600, 700 mil pesos. Pero en que el acceso al crédito es muy masivo y por lo tanto la posibilidad de endeudarse es altísima, ¿no? Entonces hay de alguna manera una discordancia en un país que afortunadamente creció muchísimo, muy rápido, que es una buena cosa, pudo hacer que muchísima gente accediera al consumo masivo, que es una buena cosa, pero fue tan rápido que no lo hicimos de una manera que realmente pudiéramos asegurarnos de que eso fuera un acceso responsable. Y eso ha generado crisis de deuda, de un endeudamiento que tiene mucha gente acogotada, mucha gente angustiada, o en DICOM, o sin la posibilidad de poder realmente gestionar correctamente lo que tienen. Súmale el tema del CAE, que también fue un sistema no muy bien hecho, o mal hecho de frentón, para buscar algo bueno, que era un acceso masivo a la educación superior, pero el sistema se creó más bien pensando en los bancos que pensando en los estudiantes. Entonces, como que hay una serie de problemas en este desajuste de un país en rápido crecimiento, especies de como dolores del crecimiento y del desarrollo, que sería bueno que tratemos de ir ajustando para lograr que efectivamente la mayoría de la gente pueda vivir una vida más feliz. Y si tú estás angustiado y acogotado por las deudas, no vives una vida feliz ni vives una vida tranquila. Totalmente. Es que de hecho el dinero está muy relacionado con la calidad de vida de las personas. Entonces, de hecho, la mayoría de las decisiones que toman las personas no tiene mucho que ver con el dinero, sino que con su parte más emocional. Me acordé de una escena de los 80 de Juan Herrera cuando se compra una tele. No sé si la viste, que se la compró en cuotas o letras, no recuerdo, y después no podía pagar las cuotas y tenía que ir a ver ahí, hoy tengo que devolver la tele. No me acuerdo muy bien cómo se... Pero claro, fueron los primeros momentos en que los chilenos pudieron empezar a comprar cosas como esto, productos que no eran de primera necesidad, ¿cierto?, en cuotas, y se veían, y muchos adquirieron muchas cosas que después no podían pagar finalmente. Claro, que muestra muy bien, porque te acuerdas, los 80 parte, el año 82 precisamente, que es cuando viene el Mundial de España, que como estaba todo este entusiasmo de que íbamos a ser campeones del mundo y nos va mal, y en esos mismos días del Mundial se produce la devaluación, y el peso es devaluado, y por lo tanto empieza a haber una corrida financiera terrible, empiezan a quebrar las empresas, y esa especie de veranito de consumo que había habido a fines de los 70, principios de los 80, donde, claro, mucha gente se había comprado su primera tele, por ejemplo, en blanco y negro, la mayoría de las veces, pero era obviamente una gran cosa para muchas familias, en la cantidad de cuotas, imagínate. Claro. Y de pronto dicen, bueno, no tengo cómo pagar la tele, me echaron de la pega, no tengo cómo pagar el arriendo, me echaron de la casa, y comienza a generarse una crisis muy, muy terrible, y que, claro, fue
primer momento en que uno dice hay un consumo, una fiesta un poquito irresponsable de consumo que no tenemos cómo sostener. Y eso pasó ya una vez a principios de los 80. Sí. Hace mucho tiempo. Sí, así que por más educación financiera es importante que las personas se eduquen en este ítem. Oye, vamos a pasar a nuestro último bloque. Ha estado demasiado entretenida la conversación, Daniel. Me ha encantado conversar contigo. Sí, muy entretenida. Sí, muy entretenida. Pero primero, atentos a lo que les voy a contar. Walmart está muy orgulloso de que más de 2.000 de sus proveedores son pymes, porque detrás de cada uno de sus productos hay cientos de historias de esfuerzo y dedicación. Apoyar el emprendimiento es parte de lo que son. Líder con las pymes siempre. Ya, Daniel, vamos a las preguntas de cierre. Estas son preguntas rapiditas. Bueno, siempre nos extendemos un poco, así que no hay problema con eso. Político que admires. En Chile difícil. Te diría que afuera Barack Obama me parece un buen ejemplo de un político que creo que tiene una gracia porque era un político muy carismático, pero ese carisma no lo usaba como lo usan estos líderes de los que estamos hablando hoy día en el libro, claro, para desunir, para provocar odio, para provocar confrontación. Usaba ese carisma para un discurso que era de unidad y un poquito de reconciliación por los problemas raciales de Estados Unidos. Entonces, creo que en ese sentido, más allá de que uno puede estar de acuerdo con sus políticas y un montón de cosas, la política exterior, creo que es un buen ejemplo de un líder que usa su carisma para unir a su país y no para dividirlo, y creo que eso es un buen ejemplo. ¿Y Mujica? ¿Te gustaba? Mujica me parece un líder con un discurso sobre todo interesante. Hay también discusión sobre qué tan buena fue su gestión presidencial en Uruguay, porque no tenía demasiada experiencia en gestión más ejecutiva, entonces por ahí hay algunas críticas. Pero claro, su discurso me parece también un discurso súper interesante, y él sobre todo tenía un ejemplo de vida. Ese ejemplo de vida de que era un político que no le interesaba el dinero, no le interesaba tanto el poder, sino como que le interesaba más bien el servicio, y que siempre vivió una vida también de acuerdo a cuáles eran sus ideales. Entonces, en ese sentido, como ejemplo, claro, me parece que es alguien también destacable. Sí. Oye, ¿tu momento más creativo es en la mañana o en la noche? En la noche, de todas maneras. ¿Sí? Sí. Me cuesta la levantada en la mañana, la verdad. ¿Pero te quedas así como tarde trabajando muchas veces? A veces sí. Bueno, yo trabajo tarde, porque en el fondo llego a mi casa como a las 11 de la noche después del trabajo, pero en general como que las mejores ideas o los proyectos me es más fácil llevarlos más tardecito. Claro. La levantada temprano es más difícil, la verdad. Es que el silencio de la noche yo encuentro que tiene un encanto. Sí, yo encuentro muy encantador también ese momento. Como que todo se aquietó un poco y de repente surgen súper buenas ideas en ese momento, sí. Sí. ¿Tu lugar favorito? Valdivia. Ah, claro, pues es mi ciudad natal. Voy varias veces al año allá porque tengo a mi papá viviendo allá, tengo una hermana viviendo allá y nada, pues un lugar como que ya respirar así hondo, ver el río. No, es que Valdivia es precioso. Es muy lindo. Yo lo conocí el año pasado y quedé impactada. Dije, esta ciudad, ¿cómo no la había conocido antes? Sí, es muy bonita. Es una ciudad muy maravillosa y que obviamente además me trae recuerdos muy lindos. Sí, po. Oye, ¿mejor consejo que te han dado? Mejor consejo que me han dado. Yo creo que probablemente en la época de... que bueno, siempre uno tiene la época en que tiene que decir que estudiar y todo eso. Yo siempre como que creía muy claramente que era periodismo lo mío, pero uno le empiezan a decir tantas cosas que de repente como que uno empieza a dudar. Y mi mamá me dijo, bueno, pero ¿qué es lo que te hace feliz a ti? Bonita pregunta. Y listo. Y tenía toda la razón y efectivamente como dedicarme al periodismo me ha hecho muy feliz. Claro. Así que más allá de cualquier cálculo, porque también te empiezan a decir, oye, pero los periodistas no ganan nada, te vas a morir de hambre, no sé qué, esto, porque tú tienes un tremendo puntaje porque no estudias Derecho, otra cosa que tiene más prestigio, un poco lo que hablábamos también con el tema de los profesores. Pero yo creo que al final la pregunta es esa, ¿qué es lo que te hace feliz? Claro. Y tratar de dedicarse, y no lo digo de un modo así como medio hippie, sino que de verdad, tratar de ser el mejor y ponerle de verdad todo el empeño y todo el esfuerzo, pero algo que realmente te gusta, algo que realmente te hace sentido y te hace feliz. No algo que tú vas a hacer porque es lo que la sociedad espera de ti o porque crees que es un poquito lo que más te conviene, sino que realmente dedicarse con todo el empuje y todo el trabajo, porque yo creo que estas cosas requieren harto trabajo, no es como que uno dice voy a hacer esto y listo. Algo que sientas que tiene sentido y que te hace feliz, y yo creo que eso es lo más importante. Aparte que yo creo que el dinero es una consecuencia no necesariamente de lo que uno estudia, sino del esfuerzo y el trabajo y la creatividad que uno le pone también a lo que hace finalmente. Claro. O sea, claro, tú eres periodista, pero también has escrito libros y haces podcast y estás constantemente creando y haciendo, y eso obviamente que va a tener una retribución económica. Claro, lo que pasa es que creo que también además en Chile, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, acá todavía tenemos muy metido que uno se juega como toda la vida en la carrera que elige a los 18 años, claro, ¿no?
en vez de entender que eso es sencillamente una herramienta que te va abriendo otras puertas, ¿no? Pero somos muy acá todavía muy como estructurados. Tú vas a estudiar una carrera, vas a estudiar esa carrera 5 años y después te vas a dedicar toda tu vida exactamente a lo que dice esa carrera. Claro, y el mundo, claro, y el mundo actual no es así, po. Uno en el fondo va a estudiar para tener ciertas herramientas en algo que le interesa, pero después yo creo que la idea es que también la vida te muestre un montón de alternativas e ir siguiendo los caminos que te parezcan más interesantes, más que quedar como encorsetado en lo que tú decidiste a los 18 años. ¿Qué sabemos a los 18? Imagínate. Entonces, después poder tener también todas esas alternativas y no pensar que es como una especie de sentencia, ¿no? En Estados Unidos, por eso, como que se estudian carreras en general de 2 años, además muy amplias, ¿no? Y después la gente como que va haciendo un poco más su camino de una manera más libre. Y yo creo que es bueno tener esa mentalidad, de que en el fondo, claro, uno tiene una formación, tiene como una especie de ancla, pero de ahí el mundo te ofrece un montón de alternativas y tienes que ir siguiendo las que te hagan sentido. Exacto, el mundo está cambiando constantemente. Oye, esta pregunta se la hago siempre a mis invitados. ¿Entrarías a un reality? No, ni loco. ¿Te lo han ofrecido? No me lo han ofrecido. Pero no, valoro mucho mi privacidad, mi espacio privado, así que sería la peor pesadilla del mundo estar como en un lugar así vigilado por cámara las 24 horas. No. Y con personas tan distintas, además. Como... No, sí, o sea, a lo mejor sería entretenido el tema de conocer personas diferentes y todo, pero que eso sea como un reality que se esté viendo y que estés como exponiendo tu privacidad en todo momento, me parece la peor pesadilla que uno se puede imaginar, por lo menos para mí. Obviamente hay gente que está bien y le gusta, pero yo no lo haría, pero por ningún motivo ni por toda la plata del mundo. Sí, yo tampoco. ¿Crees en Dios? No, soy ateo. No tuve nunca formación religiosa, la verdad. Mis papás no eran religiosos, siempre me dieron toda la libertad para que yo investigara y pensara lo que quisiera. Pero no, siempre me pareció muy interesante el fenómeno de las religiones, eso sí, que evidentemente son una fuerza muy importante en la historia de la humanidad, pero nunca he tenido una fe personal. Ya. Oye, yo creo que esta te la han preguntado un montón. ¿Te postularía algún cargo político? Por ningún motivo. ¿No? No. ¿Te lo han ofrecido? Me imagino que sí. Un montón de veces, de todos lados, todos los cargos posibles. Pero no, yo ahí tengo una decisión bien firme. Yo creo que o uno se dedica al periodismo o uno se dedica a la política. Creo que son 2 cosas muy distintas. Creo que tienen finalidades diferentes. El periodismo tiene que ver con la búsqueda de la verdad. La política tiene que ver con la búsqueda del poder. Las 2 cosas son legítimas, pero son totalmente distintas. Y tampoco me gusta cuando alguien dice, bueno, hoy día soy periodista y mañana lanzo una carrera política. Creo que eso es engañar un poquito a la gente. Porque en el fondo, tú cuando ejerces el periodismo tienes que ejercerlo desde tus ideas, desde tus opiniones, por cierto, desde tu punto de vista particular, pero desde un compromiso con las personas, de buscar la verdad, de ser imparcial. Y si tú estás pensando mientras haces periodismo, pero a lo mejor el próximo año me voy a tirar de candidato por tal partido, creo que no estás siendo honesto con la gente que te sigue. Entonces, es algo que a mí la política me interesa reportearla, investigarla, entenderla. Me parece un mundo súper apasionante, pero... Desde afuera. Pero desde afuera y no lo aceptaría de ninguna manera. Sí, aparte que también yo, lo personal, creo que hay que tener cuero chancho en la política para trabajar ahí, digamos, para estar ahí donde las papas queman. Requiere un tipo también de personalidad y de carácter que es bastante particular y bastante especial. Yo lo respeto mucho porque además creo, y lo hemos hablado, ¿no? Si creemos en la democracia viene con los políticos. Los políticos son necesarios. Pero no es lo que yo quiero hacer y no es lo que yo haría de ninguna manera. Claro. Oye, ¿tienes alguna fobia? Sí. Los políticos. No, tengo una fobia bien específica igual, que es como a las escalas verticales. ¿En serio? Sí. Que me di cuenta... bueno, me ha pasado un par de veces que estaba en una situación, por ejemplo, como que tengo que subir una escala así, y después como me da como temor, mucho pánico poder bajar. Me pasó alguna vez haciendo unas notas en minería en el norte, en la época en que fue el rescate de los 33. Y claro, como que me metí con la cámara y todo como a una faena de pirquineros y me dio un ataque de pánico más o menos. Entonces me costó subir. Y me dio cuenta que tengo un vértigo bien particular, porque no es un vértigo... En cualquier altura. En cualquier altura. Es como la idea de que hay una bajada como vertical en la que no hay nada que te sostenga. Eso sí me da como un susto. Me da fobia. ¡Qué loco! Sí, como un susto irracional, digamos, como una fobia, sí. Claro. Y por último, si pudieras entrevistar a algún político que no hayas entrevistado aún, ¿quién sería? Hay tantos, ¿no? Están pasando tantas cosas en el mundo. Puede estar muerto.
Que si lo pudieras revivir y entrevistarlo. No, ¿sabes qué? Me gustaría entrevistar a estos 5 políticos de los que hablo en el libro. Claro, pues. Sí. Porque creo que es interesante y creo que también como que permite entender como cuáles son sus lógicas y sus dinámicas. Al final yo digo que son parecidas, ¿no? Sí. Entonces creo que tal vez sería un ejercicio interesante como estos 5 políticos de los que hablo, tal vez como poder entrevistarlos a los 5. Sí. Claro, sí, estaría interesante también conocer su punto desde esa entrevista. Oye, Daniel, muchas gracias. Antes de terminar, recomiéndanos un libro o alguna serie o película que hayas visto, leído últimamente. Hay hartos. No quiero ser injusto porque he leído tantos libros buenos últimamente. Hay uno muy bueno que acaba de salir, que fue escrito por 2 periodistas acerca de, básicamente, el segundo gobierno del presidente Piñera. Piñera en jaque. Y que es súper interesante para los que nos gusta la política. Sí, claro. Es súper interesante porque muestra un poco cómo se tomaron las decisiones, así como internamente, durante la época del estallido, durante la época de la pandemia. Interesante. Época muy crítica, por cierto, donde estaban pasando muchas cosas. Y es un muy buen relato periodístico. Así que creo que recomendaría ese libro porque, de hecho, es uno de los que estoy leyendo como ahora en este momento. Buenísimo. Bueno, yo te voy a hacer entrega de mi segundo libro. Wow. No basta con ahorrar, hay que invertir para que ahí pongas en movimiento tus ahorros. Y nada, pues darte las gracias por haber venido a mi podcast. En verdad estuvo muy entretenida la conversación. Estoy segura de que te va a ir increíble con tu 10º libro, Cómo destruir una democracia. Ya está listo para la venta, ¿cierto? Sí, ya está en librerías. De hecho, ya está en impresión la segunda edición, porque se ha vendido muy rápido. Así que estamos con todo y sí, muy, muy contentos también del interés que ha tenido la gente por el trabajo, que se empieza a vender ahora en Chile, pero también luego empieza a distribuirse en México, en Argentina y en otros lugares de América Latina. Maravilloso. Muchas gracias, Daniel. De verdad, feliz de haberte tenido acá. Y a ustedes también, gracias como siempre por llegar al final de este capítulo. Nos vemos para la próxima. Chao, chao.